Y hoy quiero cerrar esta serie que hemos tenido de la fe y quiero ser lo más práctico posible. Quiero que cada uno de ustedes se vaya con un reto diario para que lo pueda ver en su vida diaria. Que la fe sea algo práctico en cada uno de ustedes. Y Jesús nos enseñó que hay tres cosas que la fe nos ayuda a atravesar. Jesús le enseñó a sus discípulos que hay tres nos. Si tenemos fe, hay tres nos. Y esos tres nos son los siguientes: no temer, no preocuparme y no dudar. Cuando tengo fe en mi vida, cuando logro conectarme con lo sobrenatural, cuando utilizo la fe todos los días, lo que sucede en el diario, lo que yo reflejo, mi vocabulario, mis pensamientos, mis emociones, lo que debe mostrar es que no temo, es que no me preocupo y es que no dudo. Gran reto que tenemos todos. Es gran reto. Porque no quiero hablar de sus vidas, porque no los conozco, pero puedo hablar de la mía. Y puedo decirles que es un gran reto que tengo que vivir todos los días. Porque todos los días mis emociones y mis sentidos envían información a mi alma, a mi cerebro, que solo grita: André, tienes que tener miedo de esta situación. André, ¿cómo no te vas a preocupar? André, ¿cómo no vas a dudar? Todos los días. Pero la fe es la herramienta que Dios nos da para poder atravesar el temor, la preocupación y la duda. Y vamos con el primero, que tiene que ver con el no temer. Y hay una historia que está en Mateo 8, 25. Voy a leer desde el versículo 23, pero pueden dejar el versículo en pantallas porque es donde voy a hacer énfasis. Pero voy a leer desde Mateo 8, 23, que dice lo siguiente: Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Hay un hecho que los sentidos de los discípulos lo vieron, lo sintieron, lo palparon. De repente, todos sus sentidos gritaban: nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar y nos vamos a morir. O sea, hay que tener miedo de esta situación. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Versículo 26. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca fe. Vemos cómo se conectan las dos ideas, la idea de tener fe con la idea de tener miedo. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: no tengan miedo. Deben de tener fe. Deben de tener fe. ¿Y qué sigue pasando en la historia? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Es por medio de la fe que puedo trabajar todos los días para que no tenga miedo frente a las situaciones que tengo que enfrentar día a día. Hoy en día, cuando veo mi vida, quiero ser honesto y yo quiero ser honesto y muy transparente. Para esta mi esposa, voy a tratar de serlo más acotado, amor. Estoy con un ¿cómo llamarlo? Estoy con un coach, con un asesor. No, asesor no es. Con una persona que me acompaña en mis retos. Porque André Molina
tiene cosas muy buenas que Cristo ha hecho y hay algunas que me faltan ajustes. Y para esos ajustes que me faltan, me veo con una persona. Y esa persona pudo darle en el blanco frente a lo que es uno de mis grandes problemas. Y él me decía, Andrei, ¿por qué tienes tanto miedo? Y yo le decía, no, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, en serio que no tengo miedo. Y él me decía, Andrei, ¿por qué tienes tanto miedo? Y me decía, lo que muestran los resultados de tu evaluación es que a ti te cuesta ser auténtico y genuino. Y yo decía, bueno, pues no es que me cueste, ¿no? Pero sí, yo creo que la gente, agradarle a la gente y yo quiero que la gente pueda decir qué chévere Andrei. Y él me decía, Andrei, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo de ser auténtico y genuino? Y ahí empezó como a ponérseme un poquito como aguado el ojo. No sé por qué. Y él le decía, ¿sabes qué? Tienes razón. Tengo miedo. Y tal vez lo he querido ocultar. No lo he querido enfrentar. Y Dios me decía, tienes que enfrentar el temor. Y todos tenemos que enfrentar nuestros temores. Hoy tal vez tú dices, yo no tengo temor de nada, yo no tengo miedo. Y lo que sucede es que simplemente estás ignorando enfrentar aquello que te llena de temor. Tienes miedo a enfrentarlo. Y como tienes miedo de enfrentarlo y no lo estás enfrentando, lo que sucede es que tú dices, no, en mi vida no hay temor. Yo no tengo temor. Yo soy un hombre seguro. Soy una mujer que no tiene temores. Pero yo quiero hoy Dios, con este mensaje nos está hablando a todos. Y lo que nos dice es, tienes que enfrentar los temores que has ignorado. Tienes que enfrentarlos. Porque Dios quiere darte victoria sobre esos temores que hoy tienes. Y la manera de hacerlo, de obtener victoria, es cuando tú los enfrentas en fe en Cristo Jesús. No hay ninguna otra manera de enfrentarlos. Y si no los enfrentas, si no los enfrentas, no vas a poder ser todo aquello que Dios quiere que tú seas. Si no los enfrentas, no vas a experimentar victoria en tu vida. Si no los enfrentas, no vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Y la manera que tú experimentas el poder de Dios en tu vida no es obteniendo cosas materiales, no es obteniendo cosas externas, no es que te llegue un gran cheque, no, o un gran trabajo, tampoco. La manera en que tú experimentas el poder de Dios es cuando puedes enfrentar tus temores y lo sobrenatural actúa en ti. Y ahí es cuando tú ves que tienes un Dios personal, genuino, que te ama y que te conoce. Cuando te da victoria en tu mundo interior. Jesús quería que sus discípulos enfrentaran el temor de la muerte. Jesús estaba preparando a los discípulos. Y yo quiero que entiendan esto. Todos tenemos temores diferentes, casi que únicos. Y a Dios no se le pasa nada de las manos. Todo lo que hay en tu vida es porque hay un autor. Hay un autor. Y Dios ha permitido que ese temor que haya en tu vida no se le pasó a Dios de las manos. No fue que ay, se me pasó. Dios lo permitió. ¿Y saben por qué lo permitió? Porque al darte victoria sobre ese temor, Dios te mostrará para lo cual fuiste diseñado. Dios te mostrará tu propósito y tu llamado. Tienes que enfrentar ese temor. Y Jesús estaba preparando a los discípulos para que enfrentaran la muerte. Y todos sabemos por qué. Porque cuando Jesús se fue
Adivinen los discípulos contra qué tuvo que enfrentarse. Los discípulos tenían que enfrentarse al imperio más grande y tenían que estar entrenados para no temerle a la muerte. Para que el evangelio, para que la iglesia pudiera crecer y pudiera multiplicarse. Y hoy en día estemos sentados, los discípulos tuvieron que enfrentar el temor de la muerte y entrenarse. Y una vez entrenados, cuando venía el imperio romano y les decía, hey, nos vamos a botar a los leones, ¿saben qué hacían con los discípulos de Jesús cuando empezaron la iglesia? Los bañaban de aceite y los prendían como antorchas en la noche. Y los mandaban a los leones. Hey, pero los discípulos no tenían miedo, porque habían sido entrenados en enfrentar la muerte. Y hoy, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hoy lo que hacemos es que ignoramos los temores que están en nuestra vida. Hoy le damos la espalda. Hoy no tenemos la valentía suficiente para enfrentarlos. El temor a ser diferente, el tener hábitos diferentes, el temor a hacer compromisos genuinos y reales en nuestra vida. Huimos al compromiso. Estamos llenos de temores y no los queremos enfrentar. Hoy Dios nos recuerda que debemos enfrentar nuestros temores en fe en Cristo Jesús. Y Él nos dará la victoria. Lo interesante de esta historia es que obviamente los discípulos vivieron una experiencia aterradora. Casi nos morimos. Y esto sucede en Mateo 8. Pero vamos unos capítulos adelante y estamos en Mateo 14. Pasó un tiempo, pasaron unas semanas. Uno diría, ok, chuleado, ya los entrenaste, Jesús. Miren lo que pasa en el versículo, en Mateo 14, versículo 22, dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, los volvió a meter en la misma escena. Porque Jesús quiere prepararnos a partir de que enfrentemos nuestros temores. Debemos hacerlo. Mientras Él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¡Qué susto tan berraco que uno debe llevarse! De noche, viento, mar, y que alguien llegue caminando. Sí, hace poquito, no sé cómo son ustedes, hace poquito que estuvimos de vacaciones, paréntesis, es que quiero contar la gallina que yo soy. Estábamos ahí y estábamos en tierra caliente y estamos en la habitación y se metió una cucaracha, esas de tierra caliente que vuela. Era como así la cucaracha. Era así la cucaracha. Y estaba pegada así a una cortina, a la cortina, y uno tenía que caminar por el lado. El susto tan berraco que me metí, grité en puntillas de pie, salté a la cama, y después nos reímos un poco de Lucas, de mi hijo, porque también pasó y fue muy divertido. Cierro paréntesis, somos muy gallinas a veces nosotros. Y obviamente para sacar la cucaracha, adivinen quién levantó la mano. No, Pablo no estaba por ningún lado y mis hijos estaban ahí, Sofía también estaba allí, tranquilo, yo la saco. Tengo que llamar a mi hermano que estaba conmigo y me ayuda. Pero tenemos que enfrentar nuestros temores. Y acá, ¿qué es lo que sigue pasando? Jesús volvió a poner a los discípulos en un escenario donde los iba a llenar de temor. Sí. Quien los puso ahí fue Jesús. Y quien llegó caminando fue Jesús. Quien les metió el susto fue Jesús. Sí, porque Jesús nos lleva a que nosotros enfrentemos nuestros temores en fe en Cristo Jesús para que podamos ver victoria. Y podamos darnos
cuenta que a partir de ese temor hay propósito, hay llamado, hay un valor detrás de ese temor para nuestra vida. Hay un valor para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Mira lo que pasa. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Hoy, que tú puedas enfrentar los temores que has querido evitar. Hoy tal vez tú tienes un problema grande en tu vida, a nivel emocional, financiero, relacional. Hey, y tú no has querido enfrentarlo porque te da miedo. Yo quiero decirte hoy, Dios me está utilizando para decirte: enfréntalo en fe en Cristo Jesús, para que puedas ver la victoria en tu vida. Yo, por mi personalidad, a mí me cuesta mucho confrontar y tener conversaciones difíciles. Aquellos que me conocen lo saben. Pero cuando estaba preparando esto, Dios habló a mi vida y dijo: tengo que tener una conversación difícil. Entonces le dije a mi esposa: Paula, quiero hablar. Y uno podría decir que no me fue tan bien, que fui más torpe que hábil a la hora de hablar, que tal vez no dije las cosas que tenía que haber dicho. Pero quiero decirles que al otro día mi relación con Pablo era completamente diferente. Nos estábamos amando de nuevo. Y ahí fue donde dije: Dios, gracias, porque mi parte fue enfrentar. Me fue terrible, torpe, dije lo que no debía haber dicho, pero yo, Dios, tenía que dar un paso a tener una conversación difícil. ¿Y saben quién salió a defenderme? ¿Quién salió a darme una mano? ¿Quién salió a hacer lo imposible? Dios, Dios, Dios. Hoy enfrenta tus temores. Y que tú puedas entender que tal vez cuando lo enfrentes, vas a ser torpe, no vas a ser el más hábil, te va a costar, pero en Cristo Jesús tengo fe que mi llamado es a enfrentarlos. Quien me da victoria es Dios. Quien va a derrotar el gigante es Dios. Mi labor es pararme delante del temor, dar un paso hacia adelante y decir: en Cristo Jesús, en fe en Cristo Jesús, doy el paso. Hoy Dios nos está diciendo a todos: no le des más vuelta al temor, enfréntalo. Lo segundo es, Jesús nos dice: no te preocupes. No preocuparte. ¿Saben qué hace la preocupación? La preocupación es: yo arranco en escasez recibo y me preocupo. ¿Y saben cómo termino? En escasez. Eso es lo que hace la preocupación. La preocupación coge tu insumo, tus pensamientos, lo que hay en tu alma, lo toma, das una vuelta sin moverte y al final, ¿qué tienes? Con lo que comenzaste. Eso es lo que hace la preocupación. Y Jesús nos enseña que no debemos preocuparnos. Miren lo que dice Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. O sea, Jesús está diciendo: no se preocupen por lo básico. No se preocupen por lo básico. No tienen que preocuparse por lo básico. Si no se tienen que preocupar por lo básico, no se preocupen por lo que es muy grande, o más importante, o más alto. No se preocupen. No se preocupen.
Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y hoy, yo sé que algunos están preocupados, unos más que otros. Están preocupados por sus finanzas, por su salud, por sus hijos, por el año que empieza. Todos tienen alguna preocupación. La pregunta es, ¿qué hace Jesús? Por más que te preocupes, ¿vas a poder solucionar tu problema? No vas a hacerlo. No te preocupes. Imagínate todo el esfuerzo de yo tomar lo que tengo hoy en día. Hoy en día tengo escasez, no tengo relaciones, hoy en día me siento solo, hoy en día todas estas emociones, escoger todo ese insumo que tienes hoy en día. Y me va a preocupar. Y volver al mismo punto. El esfuerzo y el tiempo. No vale la pena preocuparse. No vale la pena preocuparse. Mi fe en Cristo Jesús debe llevarme a creer que Dios tiene lo que necesito. Dios tiene lo que necesito. Miren lo que sigue pasando en la historia con las palabras de Jesús. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si es así, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Lo vemos otra vez. Fe, temor, fe, preocupación. Hoy no te preocupes. No te preocupes. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Saben qué hacen los paganos? Los paganos, aquellos que no creen en Dios, creen que Dios no va a estar mañana para ellos. Lo voy a repetir. Los paganos creen que Dios no va a estar mañana para ellos. Y por eso se preocupan. Yo me preocupo porque creo que Dios no va a estar mañana para mí. Hombres de poca fe. Hoy que mi fe esté en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios está esperándome mañana para darme todo lo que yo necesito. ¿Saben qué está haciendo Jesús todas las noches mientras que ustedes están ahí que se duermen? Jesús se sienta al lado de ustedes mientras que ustedes duermen. ¿Y saben qué susurra? Jesús los susurra en sus oídos y les dice: Hey, yo te estoy esperando. Mañana, tranquilo. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Descansa. Que no nos preocupemos y que podamos tener fe en Cristo Jesús. Yo tengo un Dios que el día de mañana me está esperando. Yo tengo un Dios que me está esperando y que me va a dar todo. No algunas cosas. Todo lo que necesito. Y que termina diciendo Jesús: más bien, esa energía que ustedes gastan en preocuparse, más bien, ustedes que se preocupan y tienen la cabeza en su problema,
Más bien, aquellos que tienen un lenguaje de queja, de víctima y de que no se van a poder hacer, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Hoy no te preocupes, toda esa energía de preocuparte, de hacer escenarios, más bien utilízala para pensar cómo Dios está obrando hoy en tu vida y que puedas activarte con lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Yo hoy para los que estamos acá, Dios está haciendo algo hoy en tu vida a través de la iglesia. Los que nos están viendo en online, cómo Dios está haciendo algo en su vida hoy. Y esa energía de preocuparnos, de hacer escenarios, tanta preocupación que tenemos, nos daña el ánimo. Dígame si no, nos daña el ánimo, nos ponemos de mal genio, nos duele la espalda, nos preocupamos. Esa energía, utilicémosla para participar en lo que Dios está haciendo hoy en nuestra vida. Que lo que Dios hoy está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia. Desgastémonos en eso. Metamos la energía a lo que Dios está haciendo hoy en nuestra familia. En nuestros planes, en nuestros sueños. No te preocupes. No te preocupes. Y por último, no dudes. No dudes. Hay una historia que es brutal. A mí me encanta. Son de esas historias, son muy buenas. Está en Juan. Está Jesús. Jesús está dando un discurso. Está enseñando. Y Jesús dice, ok, para que ustedes puedan ir al cielo, no está así, pero lo voy a tratar de decir en palabras modernas, si queremos decirlo. Entonces, muchachos, si ustedes quieren ir al cielo, ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que tomar sangre y comer de mi cuerpo. Es como, Jesús está loquísimo. O sea, pero mal. ¿Cómo así que ahora tenemos que tomar sangre y comer de su cuerpo? Está en serio mal. Está muy mal. Miren lo que pasa en Juan 6:66, dice. Desde entonces, ¿desde qué? Desde que Jesús empezó a enseñar y a decir, para que tengan y obtengan la vida eterna y la resurrección, van a tener que beber de mi sangre y comer de mi cuerpo. No, loquísimo. No, chévere Jesús, los milagros, muy bacano, que multipliques el pan, la comida, que tengas misericordia, todo eso, mira, súper chévere, en serio, muy bacano, muy bacano. Pero creo que ya está rayando un poquito en la locura. ¿Y tú quieres que te siga? Es que lo que pasa es que mis amigos me están preguntando que si yo hago parte de ese grupo donde tú estás enseñando estas locuras. Y entonces no sé si va a creer en eso. No. Tengo mis dudas, ¿sabes? Tengo mis dudas. Miren lo que dice en Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. ¿A quién? A Cristo. Le volvieron la espalda. Porque era una lección difícil de creer. Era una lección difícil de aplicar. Y dudaron. Era una lección que no entendían. Era una lección que no habían vivido. Es más, era una lección que poco aplicaba a ellos. Y dudaron. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12,
¿también ustedes quieren marcharse? Porque Jesús sabía que ellos también estaban dudando. Yo creo que los 12 discípulos también estaban diciendo como, ¿qué hacemos? Estamos perdiendo gente. Esto era un movimiento de masas. Era un movimiento donde había euforia, donde la gente nos seguía, pero ahora la gente se está yendo. Mi amigo, mi sobrino, mi hermano se fue. ¿Qué hago? Y empezaron a dudar. A dudar. Y Jesús lo sabía. Jesús sabe cuando dudamos. Jesús sabe cuando estamos pasándola mal y creemos que no vamos a llegar. Jesús lo tiene claro. Entonces Jesús va a sus discípulos y les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Versículo 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy es posible que tengamos muchas dudas. Dudas si vamos a llegar. Dudas si realmente Dios tiene un plan. Dudas si Dios quiere esto para mi vida. Dudas de dónde está Dios. Y estamos dudando. Hoy que la fe en Cristo Jesús te ayude a atravesar este momento de duda. Recuerda en quién has creído. Recuerda en quién has creído. Has creído en aquel, en el único que tiene palabra de vida eterna. Nadie más tiene palabra de vida eterna, solo Cristo. Y en medio de la duda, que puedas recordar en quién has creído. Tu fe. Tu fe es la más hermosa, poderosa herramienta que hoy en día tienes. No necesitas grandes recursos. No necesitas educación. No necesitas que el mundo te esté sonriendo. No necesitas gracia con tus jefes. No necesitas venir de una familia adinerada. No necesitas tener contactos. Hoy lo que necesitas es fe. Fe en Cristo Jesús. Y es el elemento, es la herramienta más valiosa, más potente, más eficaz, para que en tu vida puedas encontrar victoria. Y no victoria por tus fuerzas, sino victoria que solo Dios puede dar en tu vida. Yo creo que cierres tus ojos. Que puedas cerrar tus ojos. Hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios nos está llamando. Y Dios nos está llamando a que podamos vivir vidas donde podamos enfrentar el temor. Y que este es un momento donde el Espíritu Santo, estoy seguro que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, porque es personal. El Espíritu Santo es personal y está mostrándote cuáles son los temores que estás evitando. Hoy estás evitando temores. Hoy no has querido enfrentar esa situación, ese problema, esa persona, porque tienes miedo. Tienes miedo. Y hoy Dios nos recuerda que en fe debemos enfrentar ese temor. Hoy no te preocupes más
No te preocupes más. Esa energía y fuerza de crear escenarios, de ver opciones, de hacer cálculos, que esa energía la puedas utilizar y canalizar para ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no dudes que tú puedas recordar en quién has creído. Has creído en Cristo Jesús, el único que tiene palabra de vida eterna. Y que el Espíritu Santo puede hablarles en este tiempo. Y que el Espíritu Santo les permita ver la clase de vida que pueden llegar a tener si ustedes vivieran sin temor, si vivieran sin preocupación y si vivieran sin duda. Que el Espíritu Santo les permita ver la clase de familia, la clase de ejecutivo, de empresario, de emprendedor, de trabajador. ¿Qué serías si vivieras sin temor, sin preocupación y sin duda? Y Dios, hoy venimos delante tuyo y te decimos gracias, Dios, porque era el mensaje que necesitábamos escuchar. Era el mensaje, Dios, Señor, que necesitábamos escuchar. Te pido en el nombre de Jesús que caiga en buen terreno. Que caiga en buen terreno. Que tú, Cristo, le des raíz. Le des raíz a la semilla de tu palabra en nuestro corazón. Que podamos salir a enfrentar la vida sin temor, sin preocupación y sin duda. Y que pueda tener mi fe en Cristo Jesús. No en mis fuerzas, no en el contacto, no en el trabajo, no en el dinero, no en el recurso, no en la academia. En ti, en Cristo Jesús. Y que pueda haber victoria en mi mundo interior. Esto te lo pedimos y yo te lo pido para todas las personas que nos ven y las personas que están en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si Dios les habló, denle un aplauso a Dios. Si Dios los retó, démosle un aplauso a Dios.